Ahora sí, creo que está grabando. Entonces vamos a iniciar, chicos, con la asesoría de hoy, que es la sesión número 11. ¿Ya? Esta clase era, por así decirlo, junto en los ciclos pasados, porque la farmacoterapia del sistema nervioso consistía en tres temas: ACV, cefalea y también convulsiones, si no me equivoco. Entonces, eh, lo han dividido en este ciclo, ya lo han dividido en dos, ahora como que es por semana. Pero me imagino que ustedes ya llevaron los tres, porque si calculo, ya deberían faltarle dos clases nomás, o una, no estoy seguro. Entonces veremos eso. ¿Dónde está el numerito? Ya. Entonces, primero el día de hoy vamos a ver lo que es manejo de enfermedades cerebrovasculares, específicamente lo que es stroke, ¿ya? Acá están las normas de lo que es la asesoría, ya saben. Y empecemos con una introducción de lo que es como enfermedad cerebrovascular, ¿no? Eh, Básicamente, la enfermedad cerebrovascular, chicos, es una afección, ¿no? Que está a nivel cerebral, pero puede ser tanto focal, o sea, como que localizada, como general. Pero acá vamos a hablar específicamente de lo focalizado, ¿ya? O sea, es un problema neurológico focal, ¿ya? Así como que en una sola localización, es repentino y es debido a una enfermedad vascular cerebral, ¿ya? Las enfermedades cerebrovasculares solamente tienen una causa, que es por los vasos sanguíneos, ¿ya? Es cualquier anormalidad cerebral que resulte en un proceso patológico de los vasos sanguíneos. Acá les coloco algunas características ya de lo que es el LSB en sí. Ya tiene un inicio repentino o brusco, es de sintomatología focal, como lo dice básicamente en su concepto. La causa es netamente vascular, ya, o por otros puede ser, pero acá hablamos netamente vascular. Y la clínica en sí es variable. ¿Por qué? Porque depende mucho cuál es el vaso afectado para esta enfermedad. Ya pueden ser vasos grandes, vasos pequeños, ahí ya lo vamos a ver. Entonces, hablando un poco de su clasificación, depende cuál es lo que está afectando, o sea, si está afectando la arteria o si está afectando vena. Básicamente, en la mayoría de casos, por no decir todos, es arterias, ¿ya? Que se divide en isquémico y hemorrágico. Diferencias de cada uno: en una es como que va a haber un taponamiento, por así decirlo, y en el otro va a haber una ruptura, ¿ya? En el caso del isquémico puede haber dos tipos a su vez: global o focal. En el caso global, por ejemplo, es ocasionado por paros cardiorrespiratorios. En focal, ya es más por otras enfermedades como que poco a poco, o sea, es tipo si tienes una hipertensión o algo por el estilo, ya puede ocasionar ese tipo y tiene mejor tratamiento, a diferencia de uno global donde ya el paciente está como que muy crítico, ¿no? Del focal tiene a su vez dos, que es el infarto cerebral, el AIT, y del infarto cerebral ya tenemos otros ejemplos como el aterotrombótico, el cardioembólico, el lacunar, de causa indeterminada y de causa rara, ¿ya? El orden se podría decir que está como de lo más común, o sea, de lo que está superior es lo más común, y ya esto es lo menos común, ¿no? Entonces, aterotrombótico siempre es como que el más clásico que va a haber, tiene mayor frecuencia, y el que le sigue va a ser el cardioembólico, ¿ya? O sea, ese es el segundo. Hablando del hemorrágico, ¿ya? Vamos a tener dos tipos: el subaranoideo y el intracerebral, ¿ya? Y del intracerebral tenemos el parenquimatoso, o sea, va a haber un compromiso en el parénquima o un compromiso ya a nivel ventricular, ¿no? En el parenquimatoso vamos a tener su tipo lobular, profundo, tronco encefálico y también cerebeloso, ¿ya? Y el último que les dije, que ya si no es como que arterial, ya sería solamente venoso. Y acá lo más clásico es que tenemos una trombosis de senos y venas cerebrales, ¿no? Entonces, básicamente, acá lo que tienen que ponerse más es netamente el arterial, ¿ya? Un poquito de los ejemplos de isquémico y hemorrágico, y un poco las características del SB, que es de inicio brusco, ya que va a ser focal, ya no es general, es focal, y el compromiso es netamente vascular, ya. El compromiso también depende mucho de la arteria que está afectando. Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a ver lo que es el SB isquémico y después vamos a ir al hemorrágico, aunque el hemorrágico no tiene mucha información en sí, más creo que la clase va a tratar del isquémico, ¿no? Datos epidemiológicos del ACV, ya. Esto más en general que por decirles isquémicos, ya. El ACV es una de las causas más importantes de mortalidad y discapacidad en el Perú, a nivel mundial también. Un poco de datos es que a nivel global se reporta que los pacientes
con un primer evento de ACV tienen una mortalidad de 11.1%, ¿ya? Estos también cuando ya se les hace un seguimiento, o sea, los que ya tuvieron un primer evento, tienen una mortalidad adicional cercana al 20%, ¿ya? Y a nivel de Perú se dice que el ictus, ¿ya? O ese isquémico es la segunda causa de muerte y la tercera causa de discapacidad en el mundo. Siempre recuerden que el SB isquémico es eh, más prominente, más insidioso que el hemorrágico, ¿ya? Por eso dice que es la segunda causa de muerte. En estos años se registraron 47.956 muertes, ¿ya? El 72.8% pertenece a adultos mayores, ya de 60 años, y algunos departamentos con mayor mortalidad fueron La Libertad, Arequipa, Lambayeque, y menores como Moquegua y Cusco, ¿ya? Algunos factores de riesgo que ocasionan lo que es el SB isquémico, tenemos tanto no modificables como modificables, ¿ya? Los no modificables puede ser ya en la edad, o sea, esto más le da a los mayores de edad, el sexo, herencia por historia familiar. La raza también implica mucho y el ACV previo. Sobre todo el ACV porque si un paciente ya ha tenido ACV previo, tiene el doble de incidencia, o mejor dicho, el doble probabilidad o el triple probabilidad de que le vuelva a dar, ¿ya? En modificables, entre los más importantes va a ser que sufra de hipertensión arterial, ¿ya? Ese es como el factor de riesgo más importante, modificables. Después la diabetes mellitus, enfermedad vascular de carótidas, enfermedades cardíacas. Creo que lo más importante ahí puede ser la fibrilación auricular, ya que también se va a ver muy común acá, y el tabaquismo, ¿ya? Entonces, hablando un poco de la fisiopatología y la irrigación de cómo se da en sí esta enfermedad, ya, en sí primero va desde el origen de la respiración celular. Por ejemplo, ¿no? Primero va a haber una obstrucción del vaso, ¿ya? Puede ser por cualquier mecanismo que se obstruya el vaso, porque como estamos hablando isquémico, básicamente nosotros sabemos que tiene que haber una obstrucción. Entonces disminuye lo que es el flujo sanguíneo y también va a disminuir el oxígeno. Al no haber oxígeno, básicamente la energía que se generaba, ¿no? A nivel de los vasos, que es el ATP, donde se generaba bastante cantidad, y en el cerebro hay bastante cantidad de ATP, va a disminuir el ATP y a su vez se va a crear, perdón, lo que es una respiración ya anaerobia, ya no sería aerobia, ¿ya? Y al haber esta respiración anaerobia, lo que se va a generar, chicos, es aumento de la acidosis, del ácido láctico, ¿ya? Por eso como que acá dice que hay acidosis, ¿ya? Y también va a haber una alteración en lo que es el intercambio de iones, ¿ya? Recuerden también que en la respiración participa bastante lo que es el intercambio entre sodio y potasio, ¿ya? Estos son como que los iones por excelencia. Y entonces, como va a haber este problema de respiración, no va a haber un buen intercambio y se va a acumular como que el sodio a manera intracelular y el potasio nunca va a entrar a la célula y por eso como que también va a ocasionar muchos problemas. Entonces, esta disfunción de lo que es la alteración de sodio y potasio va a crear también despolarización de la membrana permanente, o sea, va a existir una despolarización así a cada rato, y esto va a provocar lo que es la liberación de glutamato, ¿ya? La liberación de glutamato también es malo porque va a activar receptores de NMDA y de AMPA, y esto va a provocar un aumento del calcio intracelular, que a su vez va a aumentar lo que es radicales libres, el óxido nítrico, entre otros factores que pueden ya conllevar a una apoptosis, una necrosis y a la muerte celular como tal, ¿no? Ese es básicamente el mecanismo. Ahora, viendo un poco de lo que es la irrigación, ¿ya? Básicamente, la irrigación cerebral, siempre vamos a hablar del polígono de Willis, ¿ya? Que está conformado por arteria cerebral anterior, media, posterior y entre otros vasos que existen. Entonces, en este esquema, lo que trató de explicarse, o al menos lo que recuerdo de la clase, es que mientras más proximal sean los vasos, ¿ya? La afección va a ser mayor. Es decir, si por ejemplo estamos afectando un vaso de la carótida interna, que es un vaso muy próximo, ¿ya? La afección va a ser como que totalmente de la mitad de la corteza. O sea, es como que va a afectar totalmente un hemisferio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si afectas vasos lejanos, ¿ya? O sea, vasos muy distales. La afección es menor, es como que muy lobar, muy focal, mejor dicho. Y por eso se ve la diferencia, por ejemplo, si afecta, como le digo, a nivel de la carótida interna, va a afectar todo un hemisferio. Y se afecta, por ejemplo, la arteria cerebral media, ¿no?
o como que sus ramas que dan ahí, ya afecta muy pequeño es la afección, o sea, es como que trabaja ya a nivel localizado, es muy pequeño, o sea, este por ejemplo es a nivel superior e inferior de lo que es la arteria cerebral. Y algunas características que también menciona el doctor, pero igual lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque creo que dice como que en cuña, etcétera, pero eso lo ves ya también en las otras diapos. Estos se podría decir que es los territorios vasculares, es lo mismo que cuando se habla de la irrigación como tal, que la arteria cerebral media compromete estos hemisferios, o sea, por ejemplo, más los temporales, que el anterior compromete más el frontal, y así, es como que lo que va a irrigar cada arteria con respecto a los hemisferios, a las cortezas, entre otros, ¿ya? Ahora, este cuadrito sí es interesante porque acá básicamente como que de alguna manera te ayuda a cómo es la sintomatología de los pacientes cuando ciertos vasos están afectados. Entonces, eh, acá parte un poquito de este esquema que es el homúnculo motor de la distribución somatotópica, ya cortical, ya. Esto es a nivel cortical, no vamos todavía muy profundo, sino es como que más en la periferia. Entonces, ¿qué nos dicen? Imaginemos que este es como un corte, no sé si es corte sagital o corte axial, no, o sea, que está partido en la mitad del cerebro, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, básicamente, esta imagen de acá la podemos plasmar acá. Mientras más frontal sea el daño, va a afectar más a lo que son miembros inferiores, ¿ya? Básicamente este esquema es como que desde la cabeza que está acá hasta los miembros inferiores, esos son miembros superiores, pero nos dice que mientras más frontal sea el daño, va a atacar más o primero a lo que son miembros inferiores, ¿ya? Mientras más se va alejando, va a atacar a los miembros superiores y después va a atacar a la parte facial, ¿no? De la persona. Esto podemos, como decirlo, ¿no? Si hablamos de la parte frontal, podríamos decir que si hay un daño de la arteria cerebral anterior, quiere decir que va a haber un compromiso o el paciente se va a notar porque tiene problemas en sus miembros inferiores, ¿ya? Y por ejemplo, si habría un problema de la arteria cerebral media, va a haber un problema, una afección que en el paciente se va a notar que tiene problemas con sus miembros superiores, ¿ya? O también con problemas faciales, ¿ya? Por eso es como que básicamente, si imaginamos que esta es la corteza cerebral, a nivel frontal, primero ataca a los miembros inferiores y a nivel de la arteria cerebral media ataca tanto a nivel facial como de los miembros superiores, ¿ya? Y acá también nos indica, o sea, lo que el doctor colocó, que si hay un compromiso del territorio cerebral anterior, ¿ya? Puede haber una hemiplegia o una hemiparesia de predominio crural, es decir, en miembros inferiores, más también lo que es el síndrome prefrontal, ¿no? En cambio, si hay un compromiso de la arteria cerebral media, ya va a haber una hemiplegia o una hemiparesia, dependiendo que le dé al paciente, de predominio facio-braquial, es decir, va a afectar tanto las caras como nuestros brazos, ¿no? Y esto también se ve que, por ejemplo, va a haber una afección. Recuerden que el compromiso, o sea, cuando es motor, ya, porque es un compromiso de piramidal, siempre el hemisferio que está afectando es lo contralateral a lo que se ve en el paciente. Es decir, si el paciente tiene un compromiso de los miembros superiores izquierdos, o sea, el brazo izquierdo no se puede mover bien o no tiene mucha fuerza, ya, el compromiso es del hemisferio derecho. En cambio, si tiene un compromiso del brazo izquierdo, de la cara izquierda, el compromiso ya es del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? ¿Y qué más? Ah, y va acompañado, por ejemplo, de afasia, de sofmatognosia, entre esos signos. Y ya si no hablamos de un compromiso cortical, sino un compromiso más profundo, ¿ya? Uno, por ejemplo, a nivel de la cápsula interna, lo que va a provocar es un mayor daño porque ya está afectando lo que son ramas profundas, perforantes, por ejemplo, de la arteria cerebral media, y ya no provoca como que una hemiplegia de predominio crural y tampoco facial, sino hace como una hemiparesia total, ¿ya? O sea, es una hemiparesia o hemiplegia, perdón, total. Y también en algunos casos proporcional, pero ya es como más general toda la afección, ¿ya? Esa es la diferencia en este caso de una afección tanto de la corteza
que es más, como les digo, puede ser en miembros inferiores o en miembros superiores, de acuerdo a la arteria que está afectando, o si en caso está afectando a arterias más profundas, ¿ya? La hemiplegia ya va a ser más total. O sea, puede ser totalmente de todo tu cuerpo, o más de gravedad, ¿no? Y también cuando ya hablamos de lo que es el SB isquémico, hay una clasificación, ¿ya? Em, Básicamente la clasificación es la misma que vimos, creo, en el cuadrito anterior, ¿ya? Donde ahí nos dice qué es más común qué es más común la causa, ¿ya? Que nos genera este tipo de SB isquémico. Entonces, entre lo más común siempre tenemos la aterosclerosis, ¿ya? O sea, ¿por qué se genera un SB isquémico? Por aterosclerosis, ¿ya? Es lo mismo que cuando tenemos un infarto en el corazón. Aterosclerosis de grandes vasos. El segundo más común es la cardioembolia, ¿ya? Cardioembólico. El tercero es oclusión de vasos pequeños. Así tenemos ya los otros, que es etiología determinada, indeterminada, perdón, y determinada. Y que este último ya es con otros requisitos, ¿no? O sea, mayor o igual a dos etiologías potenciales, evaluación negativa, sin etiologías potenciales y también evaluación incompleta. Entonces, de este cuadrito, chicos, epidemiología no tanto, sino, a ver, más creo acá lo que puede ayudarles es el compromiso a nivel arterial, cómo se va a notar en el paciente, porque en esto de ACV va a ser puros casos clínicos y todos los datos con respecto a la sintomatología van a ayudar bastante. Em, y las causas, pues, ¿no? O sea, un poquito de cuál es primero, cuál es segundo. Entonces vamos a ver primero lo que es el SB isquémico cardioembólico, que recuerden que esta es la segunda causa, el primero es aterosclerosis, pero el orden siempre, perdón, el orden que colocó el doctor es empezando por esta, ¿ya? Entonces, en el caso del SB isquémico, generalidades es que el stroke cardioembólico representa el 20 a 30%, ¿ya? Es el segundo más frecuente de causas que ocasionan este tipo de SBs, ¿ya? Son los que producen mayor capacidad de que los infartos no embólicos, ¿ya? Debido a que afectan vasos mayores, producen mayor área de isquemia, ¿ya? Recuerden que, o sea, mientras mayor sea el área afectada, en el caso, por ejemplo, a nivel cerebral, quiere decir que está afectando un vaso muy proximal, ¿ya? Dentro de las etiologías encontramos a la fibrilación auricular, ¿ya? Es decir, o sea, ya vimos que un subtipo que causa el SB isquémico el la cardioembolia, ¿ya? Pero dentro de la cardioembolia también tiene sus causas y una de las más comunes es la fibrilación auricular. Si el paciente sufre de fibrilación auricular, puede ocasionar una cardioembolia y deriva a un SB isquémico, ¿ya? Entre otros como el trombo también intraventricular, defecto estructural cardíaco, enfermedades valvulares cardíacas, ¿ya? Y también acá nos dicen, ¿no? La causa más frecuente es fibrilación auricular, ¿ya? Ahora, con respecto a la clínica, ¿ya? Recuerden siempre que el SB isquémico cardioembólico es de inicio brusco, ¿ya? Es de inicio brusco, desde el inicio la clínica es máxima. O sea, este es un paciente que se va a notar y así va a durar durante todo su episodio, ¿ya? Y también es muy característico porque a este tipo de pacientes, ese isquémico les va a dar durante sus actividades. Es decir, no es como que despierta así, sino más bien durante el día va a presentar de manera brusca ese episodio de SB. Es lo contrario al tipo aterosclerótico, ¿ya? De la aterosclerosis, que es la primera causa de lo que es un SB isquémico. ¿Por qué? Porque el aterosclerótico no es brusco, es insidioso. En el sentido de que sí empieza fuerte el SB, ¿ya? Isquémico, en este tipo aterosclerótico, pero de alguna manera va a haber como recurrencias, o se podría decir que es un episodio muy ondulante, ¿ya? Porque, o sea, es agresivo, pero después va a disminuir, vuelve a ser agresivo, y más que insidioso, podríamos llamarlo como que ondulante, ¿ya? Por así decirles. Y también es lo contrario a esto que es inactividad, porque el aterosclerótico, el paciente sí puede despertar con este SB isquémico, ¿no? Después, viendo un poco lo que es imágenes, ¿ya? Vamos a ver que hay diferentes territorios vasculares a nivel córtico subcortical, se va a ver los signos en cuña, imagen parchada,
ya que es por fragmentación del émbolo. Pero sobre todo de estos, apréndanse el que es en cuña, chicos, ya, porque ese es lo más común que les va a venir en el caso clínico. Hay mayor riesgo de transformaciones hemorrágicas, ¿ya? Y lo que también se utiliza acá es una tomografía. Es rápida y también hay mucha disponibilidad. Y resonancia magnética también se utiliza porque tiene mayor sensibilidad en infartos de territorio posterior, ¿ya? Otros estudios que se utilizan es estudio de vasos e extracraneales, ¿ya? Para descartar lo que es el mecanismo embólico de las arterias. Estudios basales como lo que es el hemograma, el tiempo de protrombina, el perfil tiroideo, las troponinas, el estudio de hipercoagulabilidad ya, en pacientes jóvenes. Y también se utiliza un ecocardio, ya que es el estudio de la estructura y también la función ya cardíaca. También un ecocardio, no, ¿cómo es? Claro, electrocardio torácico, tóraco-esofágico, no, es esofágico, perdón, ¿ya? Este de acá, el ET, que es más sensible de los estudios de los trombos, en foramen oval y también de ASA. Esta es una asilatura, o mejor dicho, está abreviado, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Entonces, así, de manera de resumen, lo que más podría decirle de los cardioembólicos, acuérdense ya, que más se ocasiona por fibrilación auricular, ¿ya? La clínica va a ser episodio brusco, va a iniciar bruscamente y también son pacientes en actividad, diferente a lo que es el tipo aterosclerótico. En imágenes se utiliza tomografía, resonancia, ya resonancia más cuando el compromiso es de territorio posterior, pero en lo que es imágenes, recuérdense que siempre van a ver ese signo en cuña, ya la afección de ahí del SB va a estar de alguna manera focal, ya, y se va a ver en cuña, más o menos como no sé, como un triángulo, algo así, ya, pero creo que igual tengo una imagen para mostrarla más adelante. Y de otros estudios que también es muy confiable es el ET, ya, ese también es muy confiable. Ya. Ahora tenemos, bueno, seguimos con el cardioembólico, ya. Este es otro tipo de tratamiento que es el tratamiento antitrombótico para la prevención de stroke en el caso de pacientes con fibrilación auricular, ya. ¿Y acá qué se utiliza? Se utiliza lo que son antiplaquetarios y anticoagulantes, ya, sobre todo lo que son, sobre todo lo que son anticoagulantes, ya. Recuerden, o sea, para lo que es el tratamiento antitrombótico, ¿ya? En prevención de stroke con pacientes con fibrilación auricular, se utiliza antiplaquetarios y anticoagulantes, ¿ya? En el caso de medicamentos antitrombóticos, van a disminuir lo que es la formación de coágulos, por lo que previenen el stroke en pacientes con fibrilación auricular. Y de lo más común que tenemos, ¿ya? Y lo más usado, es la warfarina, chicos, ¿ya? Este va a reducir lo que es el riesgo de stroke en un 62%, y el que le sigue por así decirlo, un medicamento potencial es la aspirina en un 22%, ¿ya? Los pacientes con alguna contraindicación de anticoagulación oral, la aspirina es el tratamiento de primera elección. Es decir, si ustedes en el caso clínico le dicen que el paciente tiene contraindicación de anticoagulantes, ¿ya? Sabemos que el de elección es warfarina, pero si dice esta condición, ya no podemos utilizar warfarina, chicos. Ahí utilicemos aspirina nomás, ¿ya? Y después también hay que monitorizar lo que es el tiempo de coagulación, ya el INR, porque el objetivo es que esté entre este parámetro, de 2 a 3, ¿ya? O sea, cuando tú aplicas este anticoagulante, por ejemplo, una warfarina, ¿no? Tienes que tratar que el paciente se mantenga en 2 a 3. Ese es el objetivo. Si en caso el paciente tiene una enfermedad valvular, ¿ya? El INR puede ser un poquito más, ¿ya? O sea, el parámetro ya puede estar entre 2.5 a 3.5. O sea, si hubiera una enfermedad valvular em, a fondo, ¿no? O sea, si la fibrilación auricular ya es por esta causa, por ejemplo. Entonces, una vez que ya vimos esto, ¿cuándo debo usar un anticoagulante? Ya, nos vamos a basar en dos tipos de clasificaciones, la que es el Chabas, ¿ya? Y también el Hasbled, ¿ya? Ambos básicamente nos dicen como que el riesgo eh, del ACV isquémico, ¿ya? E incluso para que pueda volverse hemorrágico, si no me equivoco. Entonces, en el caso del, por ejemplo, el primero, del Chabas, eh, acá
Bueno, esto debería estar más abajo porque en realidad lo que quería resaltar era el punto 2, pero el puntaje mínimo para que ya se utilice anticoagulantes, ¿ya? En primera elección warfarina, es que el Chavas tenga un puntaje de 2, ¿ya? O sea, con tener solamente un puntaje de 2 en el Chavas ya se utilizan anticoagulantes. Y también hay otros criterios que se van a ver acá en la tablita, pero como está muy chiquito creo que no se nota mucho. Ya, pero ahí básicamente son criterios así como que mayor de 75 años, que sufre hipertensión, todo eso son puntajes, ¿no? Así como una clasificación normal que tiene puntajes, ya es lo mismo, tú lo vas sumando, pero lo mínimo que debe tener para utilizar anticoagulantes, y en primera elección, como le digo, es la warfarina, es que tenga 2, ¿ya? Y en el caso del Hasbled, acá ya el puntaje no indica tanto, o sea, si hay que utilizar anticoagulantes o no, simplemente es para ver el riesgo de hemorragia, ¿ya? Entonces, más usado es este, el Chavas. Después, ¿qué más tenemos? Ah, ya, y aparte de lo que es la warfarina, la aspirina, ya que son los más clásicos, pero como le digo, entre lo mejor de lo mejor es la warfarina, a menos que el paciente tenga prescripción de que no se puede utilizar anticoagulantes orales, existen lo que son los nuevos anticoagulantes orales, ¿ya? Entonces, acá como ejemplos tenemos, por ejemplo, el Rivaroxaban, el Apisaban, el Edoxaban y también lo que es el Dabigatran, ¿ya? Ahí ya ven su mecanismo de acción de cada uno. Ya, pero en sí, ¿cuándo podemos usar un nuevo anticoagulante oral, que son estos de acá, o cuándo debemos usar la warfarina? ¿Ya? En el caso de los anticoagulantes orales, ¿ya? Solamente se da si la fibrilación auricular es, no tiene compromiso valvular. O sea, es una fibrilación auricular no valvular. Si fuera valvular, ahí solamente utilizaríamos warfarina. O incluso creo que se puede utilizar warfarina y bueno, uno más, ¿ya? Que no recuerdo ahorita el nombre. Pero si es una fibrilación auricular no valvular, ahí solamente utilizamos el anticoagulante oral, ¿ya? Ah, ¿qué más? Encontrados inferiores. Ah, y estos también, o sea, los nuevos anticoagulantes orales se vio que tienen un mayor riesgo para desarrollar hemorragia digestiva alta, ¿ya? Este cuadrito básicamente nos dice como que un poco de características de estos medicamentos, tanto los que utilizamos acá en lo normal del antitrombótico de prevención de stroke, como los anticoagulantes nuevos orales, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos la warfarina, el divigatran y esos tres que eran de los anticoagulantes orales. Entonces, en el caso de la warfarina, si se dan cuenta, como mecanismo es que va dentro de lo que es antagonista de la vitamina K, ¿ya? Pero incluso hay que tener mucho cuidado porque es muy influenciado por otros mecanismos, ¿ya? O sea, por ejemplo, es muy influenciado por la vitamina K como tal. Entonces, em, si un paciente está teniendo como que problemas o alteración de este tipo de vitaminas, puede tener mala absorción en el caso de lo que es warfarina, ¿ya? A diferencia de estos anticoagulantes orales nuevos, que si se dan cuenta no tienen ningún tipo de impedimento, o sea, no hay nadie que altere su mecanismo, a diferencia de lo que es la warfarina, ¿no? No quiere decir que estos, por ejemplo, sean mejores, ¿ya? Porque al final esto es lo mejor, pero si hablamos como que de un paciente que ya tiene su fibrilación auricular no valvular, obviamente sí va a tener un gran efecto, pues, estos medicamentos, ¿no? Y hablando de la dosis ya en warfarina es variable, no hay como que una prescripción, y en el caso de los otros medicamentos sí hay ya una prescripción como tal. Y después, ¿cuándo iniciar lo que es un anticoagulante oral luego de un stroke? ¿Ya? Esto se inicia dentro de los 14 días iniciado el cuadro, y también en pacientes con alto riesgo de sangrado hay que iniciar 2 semanas, hay que iniciar de 2 semanas, o sea, más de 2 semanas de inicio del cuadro, ¿ya? Porque creo que decía como que de 2 a 4, pero si no me equivoco, el... siempre decía el doctor que en sí es 2, solamente hay que considerar 2 semanas, ¿ya? No las 4, solamente 2 semanas. Entonces, chicos, así de manera de resumen acá, recuerden bastante lo que es la warfarina, la aspirina solamente si hay contraindicación de anticoagulantes, ¿ya? Recuerden que el puntaje mínimo en el caso del Chavas para utilizar anticoagulantes es 2, ¿ya? En el caso de los anticoagulantes orales nuevos, también apréndanse sus nombres y que se utiliza más en fibrilación auricular si no hay compromiso valvular, es no valvular.
tiene mayor riesgo de hemorragia digestiva alta, y estos criterios también para iniciar anticoagulantes después de un stroke, que es dentro de los 14 días, y en pacientes con riesgo alto de sangrado, iniciar después de las 2 semanas. Ya. Entonces, este de acá ya es otro tipo, que es el primero, de hecho, la primera causa es la aterosclerosis oclusiva de grandes vasos, ¿ya? Esta de acá tiene 4 escenarios. Puede ser estenosis carotidia sintomática, o sea que no se nota en el paciente, al menos de sintomatología. La carotidia sintomática como tal, la estenosis intracraneal, ¿ya? Que acá hay un compromiso ya del territorio anterior, y la estenosis vertebral, ¿ya? Entonces, primero veamos de lo que es, o sea, de manera general, ¿no? Lo que es el tratamiento para aterosclerosis. Vemos lo que es el tratamiento de factores de riesgo vascular, ¿ya? Acá nos dice que la implementación de este régimen disminuye en mayores de 80%, en mayor de 80% el riesgo de stroke en el caso de estenosis carotidia asintomática, ¿ya? También se ve lo que es la aspirina contra el clopidogrel, ¿ya? Que solo reduce 1.7 menos que la aspirina el riesgo de stroke, o sea, está hablando acá de lo que es el clopidogrel. En el caso del estudio de esta abreviatura, ya el tratamiento doble supera que la angioplastía y la colocación de stent. Supera angioplastías y también colocación de stent en el caso de estenosis intracraneal. Y el tratamiento de dislipidemia enfatiza reducción del LDL, el uso de estatinas también de bajo, moderado y altas dosis. Ya, o sea, para reducir la LDL se usa estatinas. Y en el caso de la hipertensión, es la estrategia más efectiva para evitar lo que es el stroke. Ya, obviamente lo vimos ahí como principal factor de riesgo, ¿no? Y hay que comparar el tratamiento intensivo de la presión sistólica de 140 versus 120, y hay que disminuir significativamente lo que es la terapia intensiva, ¿ya? Entonces, de manera de resumen de este cuadrito, ¿ya? ¿Qué se hace en los pacientes que están sufriendo un ACV isquémico, ¿ya? Y es específicamente de origen aterosclerótico? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? Hay que disminuir primeramente la glicemia, si en caso el paciente tiene diabetes mellitus, hay que disminuir la glicemia, e incluso si no, o sea, si está alterado la glicemia hay que disminuirlo. Sobre todo, hay que disminuir la LDL, obviamente porque ese es el origen que se forma el ateroma, ¿ya? Si es terapia intensiva, ¿ya? El LDL debe ser menor a 70, y también hay que disminuir la presión arterial, ¿ya? La sistólica debe estar menos de 140. Entonces, esos 3 criterios, sí apréndanlo porque al menos en exámenes, yo creo que de alguna manera sí ha venido, si no me equivoco. Ahora, tenemos, eh, sí, se podría decir que los tipos, que acá lo vimos, que es la sintomática y la asintomática, ¿ya? Va a ser lo extracraneal, ¿ya? Porque después tenemos la intracraneal y la vertebral. Pero hablando de extracraneal es la que habla de la sintomática y la sintomática. Entonces, primero veamos como que los grados de estenosis, ¿ya? Una estenosis se divide en leve, moderado o severo, dependiendo del compromiso, el porcentaje de compromiso. Severo es de 70 a 99%, ¿ya? O sea que está totalmente ya casi ocluido el vaso. Moderado es de 50 a 70% y leve es ya menos de 50%, ¿ya? Entonces, en el caso de la aterosclerosis carótida extracraneal, representa el 10% de stroke, ¿ya? Todas presentan factor de riesgo, ¿ya? No todas tienen el mismo factor de riesgo, depende mucho del grado de estenosis y la estabilidad de la placa, ¿ya? Hay otros factores de riesgo agregados. Y si se evidencia lo que es la estenosis, el clínico debe responder, ¿ya? No, perdón. Si se evidencia la estenosis, el clínico debe responder que el paciente debe optar por terapia revascularización o tratamiento intensivo, ¿ya? Y si en caso vemos que es revascularización, hay que ver si hay que utilizar stents o una endarterectomía carotidia, ¿ya? Es decir, cuando se hace la terapia para este tipo de pacientes, ¿ya? Pueden ser como que dos tipos, revascularización o tratamiento intensivo, ¿ya? Y si vemos que hay que utilizar revascularización, vemos que hay que utilizar stents o lo que es endarterectomía carotidia, ¿ya? Para diagnóstico, angiografía.
¿ya? Este es el gol estándar para evaluación de una estenosis. El dúplex es el método más usado para evaluación, ¿ya? Pero lo malo es que este no puede distinguir lo que es estenosis severa y tampoco obstrucción total, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de una angiografía, ¿no? Y el angioten es otro método, ¿ya? Y presenta limitantes como los niveles de creatinina, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver el asintomático, ¿ya? Como dice su nombre, el paciente difícilmente se nota que está presentando este tipo de, de ACV, ¿ya? Paciente con estenosis sintomática, lo que se debe dar a diario es aspirina y estatinas, ¿ya? Recuerden bien, uno es un anticoagulante y el otro es para la LDL, chicos. O sea, como este es aterosclerótico, sabemos que este más es compromiso por colesterol. Tenemos que no solamente dar anticoagulantes, sino también hay que disminuir la LDL con estatinas, ¿ya? También hay que tratar los factores de riesgos, hay que disminuirlos y también hay que hacer un cambio de estilo de vida en este tipo de pacientes, ¿ya? Se considera enderectomía, ¿ya? Este que vimos acá, enderectomía carótida, en pacientes con estenosis mayor a 70%. Es decir, en pacientes que tienen una estenosis severa, ya como lo vimos acá. Y en pacientes con estenosis del 50%, ya se realiza controles con dúplex carotidio anual, ya. Paciente con estenosis 50%, bueno, yo creo que más lo podemos distinguir como entre leve y moderado, ¿ya? O sea, si es severo, de frente se hace una endarterectomía. Pero si es leve y moderado, ahí, por ejemplo, el control se puede hacer con dúplex, ¿ya? Eso es lo que más quiere decir. Y hablando ya del sintomático, ¿ya? Estos ya son pacientes que tienen la alteración como tal, ¿ya? E incluso si ya, por ejemplo, lo tienen ya hace 6 meses, más lo que es una estenosis carotidia severa, ya que este es el porcentaje, 70-99%, la endarterectomía está recomendada. Es como que lo primero que se tiene que hacer de elección, ¿ya? Acá la ventaja es que, por ejemplo, la endarterectomía, tanto en asintomática como sintomática, te dice que sí o sí debes hacerlo en estenosis severa. Entonces ahí no hay pierde, en cualquiera de los dos es lo mismo. En estenosis moderada, de 50 a 69%, dependiendo de lo que es la edad y la comorbilidad, podría considerarse una endarterectomía, pero no dice que lo haga, simplemente que hay que ver cómo va la evolución del paciente. En el caso de estenosis menos de 50%, es decir, una estenosis leve, no se recomienda una endarterectomía, ¿ya? No hay que hacer un ECA. Eso sí, el ECA sí o sí cuando es estenosis severa, cuando es moderada hay que evaluarlo si se hace o no, y en estenosis leve no se hace, ¿ya? La colocación de stents puede ser considerado como alternativa, ya en caso no se pueda hacer una endarterectomía, cuando la estenosis es mayor al 70%, es como la segunda opción, si no funciona el primero. Y en pacientes mayores de 70 años, la endarterectomía ya tiene mayor beneficio que el stent, ¿ya? Eh, pero en pacientes jóvenes la colocación de stent es equivalente. Es decir, en jóvenes se le puede hacer a un stent una endarterectomía, pero en mayores de edad, acá no dice que sí o sí, o no sí o sí, pero tiene mayor beneficio lo que es la endarterectomía. Entonces, siempre tengan en cuenta todos esos criterios, ¿ya? Que al menos acá en aterosclerosis carótida extracraneal, recuerden los tipos de estenosis, o sea, los grados. Ya recuerden como que los tipos de tratamiento que se va a hacer, tanto revascularización como intensivo. Y en de revascularización hay dos tipos, el stent o endarterectomía carotidia. Este se va a utilizar más en estenosis severa. Si es moderada se evalúa, pero si es leve, ya ahí se le podría hacer solamente a un stent o el control, pues, ¿no? Angiografía es el gol estándar para hacer el seguimiento. Y acá ya vemos los criterios también de asintomática como sintomática, ¿no? Ya. Otros tipos de estenosis y también ya vemos lo que es ACV de pequeños vasos. Ya no estamos viendo aterosclerótico, ¿ya? Los otros tipos de estenosis era el intracraneal y el de a nivel vertebral, ya sintomática vertebral. El intracraneal no dice, por ejemplo, ¿no? Que si es una estenosis de 70 a 99%, está recomendado lo que es el tratamiento médico intensivo con aspirina en esta dosis, más clopidogrel en esta dosis, y se remienda por encima de la warfarina que presenta stroke, ¿no? O TIA por 90 días, ¿ya? Además de estatinas en altas dosis
y terapia para hipertensión que mantenga la presión sistólica menos de 140, ¿ya? También nos dice que en pacientes con estenosis el 50% no está recomendado. Después, en el caso de sintomática vertebral, el tratamiento preventivo con énfasis de terapia antitrombótica. Hay que hacer un tratamiento preventivo con énfasis de terapia antitrombótica, también hay que hacer un control de hipertensión arterial, estilo de vida y disminución de la epidemia. Si se dan cuenta, básicamente en todos los tipos, así como que de estenosis, nos recomienda lo mismo, ¿no? O sea, disminuir la LDL y hay que disminuir el colesterol, hay que disminuir lo que es la hipertensión, ¿ya? Al menos de 140 en el paciente, ¿ya? Hay que modificar los estilos de vida y hay que también modificar o disminuir los factores de riesgo, ¿ya? Y el tratamiento endovascular con stents no se indica a primera instancia, ¿ya? Sin embargo, puede ser considerado en pacientes que presentan síntomas a pesar del tratamiento médico óptimo, ¿ya? Ya, entonces hasta ahí fue lo que es el tipo aterosclerótico, ¿ya? Que fueron los de estenosis, ¿ya? Tanto los asintomáticos como sintomáticos, que fueron extracraneales, el intracraneal y el sintomático vertebral. Ahora vamos a ver el ACV isquémico de pequeños vasos y específicamente lo que es el infarto lacunar, ¿ya? Acá va a haber estrechamiento gradual de las arterias perforantes, ¿ya? Mide más o menos 15 milímetros en tomografía y 20 milímetros en resonancia, ¿ya? Va a existir lo que es el síndrome motor puro, donde la cápsula interna en su brazo posterior afecta, ¿no? O sea, afecta cápsula interna en su brazo posterior, la protuberancia, el mesencéfalo y la corona radiata, ¿ya? También va a haber el síndrome sensitivo puro, acá va a haber afección del tálamo, síndrome sensitivo motor, sería afección del tálamo y la cápsula interna, disartria de la mano torpe, ya cuando hay afección de protuberancia, rodilla de la cápsula interna, y ataxia hemiparesia, si hay una afección en el brazo posterior de la cápsula interna y la protuberancia baja, ¿ya? Entonces, básicamente, en el caso de vasos pequeños, nos dicen como que las medidas que se pueden encontrar en imagen, ¿ya? Que es más en las arterias perforantes, y también nos indica qué síndromes puede haber dependiendo de la estructura que esté afectando, ¿no? Este tipo de ACV. Ahora, vayamos con la evaluación de emergencia. O sea, ¿qué se da o cuál es el protocolo cuando un paciente llega en emergencia y está, ¿no? O sea, con toda esta sintomatología brusca eh, del paciente, ¿no? Entonces, se recomienda primero un protocolo organizado, ya por la evaluación de la emergencia del paciente con sospecha de accidente cerebrovascular, ¿ya? El objetivo es completar la evaluación para comenzar el tratamiento fibrinolítico en los primeros 60 minutos de la llegada del paciente de servicio de urgencias, ¿ya? Se recomienda también el uso de la escala de ictus, que de estas, la sigla es el NIS, ¿ya? El NIS es básicamente la clasificación más recomendada cuando uno quiere evaluar lo que es ictus, ¿no? O sea, ACV isquémico. Y se recomienda practicar solo un número limitado de pruebas hematológicas, de coagulación y bioquímicas durante la evaluación inicial, ¿ya? Entonces, básicamente esto, chicos, es lo que es la escala de NIS. Ya la escala de NIS evalúa em, varios tipos de factores, o sea, el nivel de conciencia, las órdenes motoras, la mirada conjugada, el campo visual. Ya, básicamente, más es visual, motor, como cuando le hacemos un examen físico al paciente, o sea, un tipo neurológico, ¿no? Cada clasificación tiene su puntaje, ¿ya? Y lo ideal al menos es que eh, mientras más puntaje, el paciente se podría decir que está mejor, pues, ¿no? Y ya mientras menos puntaje tenga, ya es un paciente que está totalmente con mucha afección por lo que es esta alteración del ácido isquémico. ¿Ya? ¿Qué más? Normal, extensión completa. Ya, no, perdón, era al revés. O sea, si en caso como que tiene menos puntaje, está bien. Y si tiene más puntaje, es lo que está afectado. Ujú. Ya. ah, entonces, también nos hablan del tratamiento trombolítico con el RT-PA. Ya, en este caso, o sea, se recomienda.
lo que es, perdón, ya, sigamos. Eh, una CT, una MRI antes de la administración de ese tipo de tratamiento intravenoso para excluir lo que es la hemorragia intracerebral, ya si hay contraindicación absoluta, y para terminar si hay hipodensidad en la tomografía o intensidad en la resonancia, ya sugestiva a la isquemia. Se recomienda también lo que es la terapia fibrinolítica intravenosa en el contexto de cambios isquémicos precoces, ¿ya? O independientemente de su extensión. Entonces, de este tratamiento, sí ténganlo bastante en cuenta, ¿ya? Porque también ha venido en exámenes, ¿ya? ¿En qué sentido? Y lo que sí, siempre te tratan de marear de alguna manera, porque, a ver, si, ¿cómo le diría? Pues, o sea, es más para descartar, creo yo. Porque te va a venir full criterios de inclusión o exclusión y ya, de esa manera es como que tratan de confundirte un poco. O sea, si te vienen furos criterios de exclusión, no quiere decir que la respuesta sea un criterio de inclusión, sino que van a poner un dato erróneo de este. Ya, por así decirlo, ¿no? Si acá dice evaluación de los síntomas más de 4.5, en el examen lo van a poner más de 3 horas, ¿ya? Y así. O sea, no es más que venga lo contrario. O sea, no me refiero a que van a combinar tanto criterio de exclusión como inclusión, sino que es más de que van a poner solamente lo de exclusión y lo van a poner con dato erróneo. Entonces, sí o sí, traten de aprendérselo todos, ¿ya? Porque eso es lo que mayormente he visto en banco, incluso en los formativos que a veces se daba. ¿Ya? Entonces, así es más o menos el tipo de preguntas que vienen en este tipo de temas. De inclusión, para hacer ese tratamiento es que el paciente tenga síndrome neurológico focal, ¿ya? Pacientes con ictus isquémicos agudos de menos de 4.5 horas de evolución y pacientes mayores de 18 años, ¿ya? Y en el caso del criterio de inclusión, ya es pacientes que tengan hemorragia intracraneal, ¿ya? Tomografía, evaluación de síntomas más de 4.5 horas, síntomas menores, que el ictus, según criterio, sea más de 25, según el NIS, ¿ya? O sea, sea un ictus grave, perdón, ¿ya? O de neuroimagen. También hay síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, tratamiento de heparina en las 48 horas previas, ¿ya? Entre otros datos que lo pueden ver acá. Básicamente, si el paciente presenta todo esto, ya no se le haría este tipo de tratamiento trombolítico con RTPA, ¿ya? Solamente en los casos de acá. Pero sí o sí, como les digo, apréndanselo porque es muy común que haya venido este tipo de preguntas en examen. Ahora, en el caso del soporte general y tratamiento de complicaciones agudas, ¿ya? Eh, este es netamente soporte general, ¿ya? Se recomienda lo que es el apoyo a la vía respiratoria, asistencia ventilatoria, para el tratamiento de pacientes con OCB, disminución de conciencia, o que tengan disfunción valvular vulvar, perdón, causado compromiso de las vías aéreas, ¿ya? Y se debe proporcionar oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno más del 94%. Em, Obviamente el soporte siempre va a ser como cuando hacíamos o veíamos los casos de emergencia, chicos, que siempre se va a ver el ABCD, ya donde primero se evalúa vías aéreas, ventilación, circulación, etcétera. Y acá básicamente lo que nos dicen es que en este tipo de pacientes que están sufriendo este ácido isquémico, hay que ver lo que son vías respiratorias y hay que hacer la asistencia respiratoria, ¿no? Y mantener la oxigenación en más del 94%, ¿ya? También que las fuentes de hipertermia, o sea, que tenga más de 38 el paciente, deben ser identificadas y tratadas, administrando lo que son antipiréticos para bajar la temperatura, ¿ya? Y la hipovolemia debe ser corregida, ¿ya? Con salino normal intravenoso. En el caso de hipoglucemia, ¿ya? O sea, menor de 60, hipoglucemia, debe ser tratada en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo, ¿ya? Y el objetivo es lograr, ¿no? Que se regule esta glicemia, o sea, que llegue a la normoglicemia. Los estudios indican que la hiperglicemia persiste en hospitalizados durante las primeras 24 horas después de accidente cerebrovascular y se asocia con peores resultados que con la normoglicemia, por lo tanto es razonable tratar la hiperglicemia para conseguir niveles de glucosa en un rango de 140 a 180, más o menos, ¿no? Y vigilando lo que es que no se llegue a la hipoglucemia en los pacientes con ACV isquémico agudo, ¿ya? Entonces, básicamente, como le digo, hay que controlar las vías respiratorias, ¿ya? Tiene que tener saturación más del 94%. No debe haber hipertermia, ¿ya? Si no se le dan antipiréticos, hay que corregir la hipovolemia, ¿ya? Con salino normal intravenoso,
Hay que corregir la hipoglicemia sin caso hubiera. ¿Ya? Tiene que ser, tenemos que llevarlo a la normoglicemia, ¿ya? Y también, si hay una hiperglicemia, debemos conseguir solamente que esté en 140, 180, ¿ya? Sin llevarlo a la hipoglicemia en estos pacientes con ACV isquémico, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Las pautas de administración de lo que les decía del RTPA en consideraciones especiales, ¿ya? Em, en el caso de su administración de este tipo de tratamiento, se administra al 0,9 miligramos sobre kilogramos, siendo la dosis máxima 90 miligramos, ¿ya? 10% de la dosis total se administra en bolo durante 1 minuto y el resto de la dosis se administra en infusión continua durante 1 hora, ¿ya? Y en pacientes elegibles para este tipo de tratamiento, el beneficio de la terapia es tiempo dependiente, ¿ya? Y se debe iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, ¿ya? Mm, ya. ¿Qué más? Ahí hay consideraciones especiales, es que la efectividad del tratamiento, ¿ya? No está bien establecida en pacientes que puedan ser tratados en plazo de 3 a 4,5 horas después de la CB, pero tienen uno o más de los siguientes criterios de exclusión, ¿ya? Es decir, en pacientes mayores de 80 años de edad se excluye, ¿ya? Aquellos que toman también anticoagulantes orales o incluso que tienen el INR menor o igual a 1,7 también se excluye, y en pacientes que tienen el NIS basal más de 25 también hay que excluirlos, ¿ya? Esas son como las consideraciones especiales para este tipo de tratamiento, donde nos indica que ya pasado 3 o 4,5 horas ya no hay como que tanto beneficio, ¿no? Y la dosis es esta de acá, 0,9 miligramos y lo máximo 90 miligramos. Mm, ya. Después tenemos las intervenciones endovasculares y también de agentes antiplaquetarios, ¿ya? En intervenciones endovasculares, los pacientes elegidos para lo que es el RTPA intravenoso deben recibir ya, aunque se esté considerando hacer tratamientos intraarteriales, ¿ya? Y también lo que es la fibrinolisis intraarterial es beneficiosa para el tratamiento de pacientes cuidadosamente seleccionados con importantes ACV isquémicos de menos de 6 horas de duración causados por obstrucciones de arteria cerebral media que no sean candidatos para este tipo de intervención, ¿ya? La dosis óptima del RTPA intraarterial no está bien establecido, pero no tiene una aprobación, ¿no?, de la FDA para el uso intraarterial. Y después tenemos lo que son los agentes antiplaquetarios, ¿ya? Acá nos dice, por ejemplo, como la aspirina, ya, como una dosis de 325, se da dentro de las 24 a 48 horas después de la CB, ¿ya? Y se recomienda para el tratamiento de la mayoría de los pacientes, ¿ya? Eh, la aspirina no se recomienda como sustituto de otras intervenciones agudas, ¿ya? Incluyendo lo que es el RTPA intravenoso y el tratamiento por el CB. Y la administración de aspirina, ya, u otros antiagregantes como tratamiento adyuvante dentro de las 24 horas de la fibrinólisis intravenosa no se recomienda, ¿ya? En los pacientes que ya toman estatinas en el momento del inicio del ACV isquémico, la continuación del tratamiento con estatina durante el periodo agudo es razonable. Entonces, acá, a ver, cosas que puedo distinguir. Bueno, acá nos habla un poco de la fibrinólisis intraarterial, ya que es como otro tipo, pero más se utiliza de manera intravenosa. También nos habla de los agentes intraplaquetarios, a predominio de la aspirina, nos dice su dosis, su tiempo hay que usarlo, que es uno de los más recomendados, ya, para ese tipo de pacientes, ya. No es sustituto para intervenciones agudas, ya. Eh, y también se puede utilizar como tratamiento adyuvante, ya. No, perdón, no se recomienda como tratamiento adyuvante. Y si ya está usando estatinas, hay que seguir dándole, ¿no? Al menos acá dice, que es razonable darlo. Ya. Entonces, eso fue al menos todo lo que es con respecto a ese isquémico, chicos, ¿ya? Como les decía, o sea, al menos creo que de manera de repaso, lo que ha venido más en exámenes, ¿ya? Es de los criterios de exclusión para lo que es el tratamiento trombolítico de RTPA, ¿ya? De eso también tenganlo en cuenta. Y sobre todo la sintomatología, ¿no? Porque la sintomatología los va a ayudar bastante a qué tratamiento hay que darles, de acuerdo al ACV que esté presentando. O sea, recuerden que el isquémico se divide en aterosclerótico, en
también de vasos pequeños, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también recuerda mucho los fármacos que hay que dar, ¿no? El fármaco, la intervención, ¿ya? Porque eso es lo que trata de marearte a veces el doctor en el examen, ¿ya? Y ahora solamente seguiría el ACV hemorrágico, ¿ya? Como dice su nombre, acá ya es una ruptura como tal de algún vaso, ¿ya? ¿Qué tengo acá? Perdón. Sí. Ya, y a ver, dentro de las causas del hemorrágico, más común es por hipertensión arterial, ¿ya? Así como lo vimos en el isquémico, acá también es por hipertensión arterial, ¿ya? Está acá. De los otros tipos ya puede ser por angiopatía amiloide, enfermedades hematológicas, problemas de anticoagulación, ¿ya? O fibrinolíticos, etcétera. Lo mismo acá trata de decirte que una hemorragia, o sea, un ACV hemorrágico primario es por un tema hipertensivo, ¿ya? O una angiopatía amiloide, y secundario ya es por traumático, neurisma, malformación arteriovenosa, etcétera, ¿ya? Un poco de lo que es la, la fisiopatología, ignora acá lo que dice factor de Rido, ¿ya? Es que cuando el paciente ya tiene la hipertensión arterial, o sea, de manera crónica, ¿ya? Incluso si no está llevando bien su tratamiento, las arteriolas ya penetrantes van a llevar a la degeneración de la capa media y también a la llanelización de la íntima, ¿ya? Y esto va a provocar lo que hay una hipertrofia y pérdida de la elasticidad en la arteriola, va a llevar a microneurismas y esto ya después va a crecer llevando a la que es la ruptura y una hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo inicial, ya, para estos tipos de paciente con ACV hemorrágico? ¿Ya? Como les dije, así como lo vimos en isquémico, se le hace el ABC, ¿ya? Eh, como tratar a un paciente que llega en emergencias, se le hace el ABC, se le estabiliza, se hace rehabilitación, hay que ver sus vías aéreas, hay que ver sus vías respiratorias, circulatorias, ¿ya? Entonces, se hace una ACV, después se hace un diagnóstico rápido, o sea, tú tienes que ver al toque si ya está presentando lo que es una ACV, se le hace imagen, ¿ya? Evaluación clínica, características del HIC, ¿ya? Hipertensión intracraneana, condición del paciente y posibles intervenciones, ¿ya? Que acá pueden ser, por ejemplo, control de la presión arterial elevada, corrección de la coagulopatía y necesidad de intervención quirúrgica, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver, o sea, imágenes de lo que iría un ACV hemorrágico, ¿ya? Y eso, al menos esos tres de arriba son como que diferentes tipos, ¿no? O sea, el ACV hemorrágico que está ocasionando acá, en estos que ven aquí, al menos de la imagen A y B, es de tipo hipertensivo, a diferencia del otro que es de tipo amiloidea, ¿ya? Y la diferencia es que, por ejemplo, en el caso de amiloidea, va a ser más localizado. O sea, si se dan cuenta, solamente es un compromiso acá en el hemisferio derecho. O sea, está bien localizado, como que bien encapsulado, por así decirles. Pero a diferencia de la hipertensión, o sea, como que un ACV hemorrágico este, de tipo hipertensivo, ¿ya? Acá ya va a haber una disrupción ventricular, puede haber como que se produce un sangrado dentro del ventrículo e incluso puede provocar ya lo que es una hidrocefalia, ¿no? Eso es lo que está pasando como que en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, una de las escalas para medir el ACV hemorrágico, ¿ya? Es el ICH score, ¿ya? Entonces, el ICH se mide más por el Glasgow, el volumen de hipertensión intracraneal, ¿ya? Que se mide en centímetros cúbicos, la hemorragia intraventricular, el origen intra, infratentorial, ¿ya? Y también por la edad, como tal, ¿ya? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en Glasgow, si el paciente tiene de 3 a 15, no le ponen ningún puntaje, está todo ok. 5 a 12 ya recién le pones un puntaje y de 3 a 4 ya le pones 2, ¿no? En el caso de volumen de la hipertensión intracraneal, ¿ya? Si es mayor a 30, mayor o igual a 30, ahí recién podemos decir que está mal, pero si es menor a 30 no lo consideramos. Si hay una hemorragia intraventricular, lo consideramos, y si no hay, no lo consideramos. Igual si tiene, por ejemplo, es de origen infratentorial, ¿ya? Si es sí, lo consideramos, y si no, no le ponemos un puntaje, e igual por la edad, mayor o igual a 80 años y menor a 80 años. Entonces,
con esa escala, básicamente nosotros medimos si el paciente se encuentra con un ACV hemorrágico muy, ¿cómo decirlo? Muy grave, muy avanzado, o aún podemos tratarlo como que aún hay tiempo para controlarlo, ¿no? Ya, a diferencia de estos pacientes que hay que hacer como que todo lo posible para rescatarlo. Entonces, acá en ese cuadrito lo que nos da, eh, de acá para adelante son full recomendaciones, ¿ya? Todo esto son recomendaciones de tratamiento y también de cirugía, ¿ya? Solamente acá hablando de manera de tratamiento como tal, todavía no cirugía, ¿ya? Es ambulatorio todavía. En estos pacientes, lo que hay que tratar, mm, si es un paciente mayor, ¿ya? Si es un paciente mayor y que vemos que está muy grave, o sea, está sufriendo un ácido hemorrágico muy severo ya, o sea, al menos su cuadro está muy avanzado, hay que tratar al menos de que la hipertensión esté en un nivel de 140 a 180, ¿ya? Si es un paciente que no está tan grave y es joven, ¿ya? Al menos la hipertensión hay que llevarlo a menos de 140, ¿ya? Eh, entonces, lo principio es la corrección rápida y agentes que pueden tratar esta hipertensión, ¿no? Entre los primeros, la betalol, ¿ya? Este es el de elección para tratar como que la hipertensión arterial en emergencias, ¿ya? Entonces, se recomienda un descenso de tensión controlado y progresivo cuando la presión sistólica es más de 180 y la diastólica es más de 105, es decir, hay que bajarle. Como les digo, si es un paciente muy grave y es mayor de edad, al menos que esté entre 180 y 140, y si no cumple estos requisitos, si es un paciente joven y tampoco está como que tan grave, hay que llevarlo a menos de 140, ¿ya? Por eso dice como que un descenso rápido e intensivo de la presión sistólica de menos de 140 en pacientes con hemorragia cerebral, si bien no ofrece mejora en cuanto a la supervivencia, y sí que ofrece beneficios en cuanto a la calidad de vida de estos pacientes, sin asociarse a episodios adversos graves ni con aumento de mortalidad. El tratamiento de elección, la betalol, ¿ya? Eso sí no se olvide. Eh, este de acá, si no me equivoco, era... No, ya. Eh, Uy, no le puse el título. Ya, pero básicamente era como colocar sondas, si no me equivoco, ya a nivel, por la hemorragia, ya. Y el objetivo de estos es al menos mantener lo que es la presión menos de 20, ya. Y el PPC debe ser mínimo de 60, ya. Entonces, eso es como tal, ¿no? O sea, cuando ya hay que considerarlo, que el paciente son traumáticos severos, el paciente tiene lo que es el Glasgow menos de 8, hay hematomas grandes con efecto de masa, ya un aumento del pico de la hidrocefalia, y el objetivo como tal, cuando se considera este tipo de intervención del EBD, es mantener una presión intracraneal menos de 20 y el PPC hay que ser mínimo de 60, ¿ya? Y en el caso de cirugía, ¿ya? Dependiendo mucho de o sea, la localización, ¿no? De la gravedad. Por ejemplo, si es una localización infratendorial o cerebelosa, ¿ya? Eh, lo que hay que hacer es que ya con un mínimo de 3 centímetros cúbicos, o sea, estos son los criterios para que lo operes, ¿ya? Si tiene, por ejemplo, un tamaño más de 3 centímetros o 3 centímetros cúbicos, ¿no? Dependiendo cómo sea la gravedad y la herida. Si tiene hidrocefalia, si tiene un examen neurológico muy malo, ¿ya? Ahí se le hace una intervención quirúrgica que tendría que ser a nivel infratendorial o cerebeloso, ¿ya? Y si es una intervención quirúrgica lobar, ¿ya? O más supratentorial, ya que el paciente tiene, por ejemplo, un hematoma más de 30 centímetros cúbicos, ¿ya? También va a haber una desviación de la línea media, va a haber un trastorno de conciencia también, ¿ya? Y entre otros criterios que pueden existir para este tipo de pacientes que se les va a aplicar ya cirugía, ¿no? Y lo último ya sería de la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Este ya es de lo último, ¿no? Como tal, de las hemorragias. Acá es sangre en el espacio subaracnoideo, ya por eso su nombre, donde normalmente circula lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y cuando hay una hemorragia intracraneal se extiende hasta dicho espacio, ¿ya? Hay de dos tipos, es tipo traumático o no traumático. El tipo traumático es cuando las venas corticales atraviesan lo que es el espacio subaracnoideo, ¿ya? Y el no traumático es por una ruptura de aneurisma, ¿no? Que es lo más clásico que tal vez hayan visto en la rotación de neurología, ¿ya?
Entonces, la hemorragia subnaroidea representa lo que es el 5% de los ACVs, ¿ya? Son 9 casos de 100.000, o sea, se presentan 9 casos de 100.000 habitantes, ¿ya? Aumenta a partir de los 50 años, las mujeres son con mayor afección, ¿ya? Y el 5% de los pacientes fallece antes de recibir la atención. Por eso. Sobre todo, o sea, creo que lo más característico es que este tipo de pacientes tienen una cefalea muy intensa. Ya, hablando de la etiología, entre lo más común va a ser por malformaciones vasculares y el 80% es por aneurismas. Ya, eso como le digo es lo más clásico. Creo que es dentro de lo más importante que deben aprender. También puede ser por aterosclerosis, falciformes, aneurismas falciformes, aneurismas micóticos, ¿ya? Malformaciones arteriovenosas como las fístulas durales arteriovenosas, los cavernomas, entre otros, y así de los otros tipos, ¿no? Ya después existen otros tipos de escalas para medir cómo va este tipo de hemorragias subnoroideas. Está la escala de Honey-Hess, la escala de Fisher. Por si acaso también apréndanselo. ¿Ya? No ha venido un examen, pero ahí se lo dejo. Y lo último, que creo que es lo más denso como tal, siempre las recomendaciones es al menos lo más denso, es para el tratado de la hemorragia subnoroidea, ¿no? Eh, Acá les coloqué el cuadrito, ya, por si acaso yo le diría que sí, también se la aprendan, ya, sobre todo léalo cuando hay recomendaciones, así como les dije, no sé, en el tema de hipertensión, de diabetes, que el doctor Joe siempre ponía recomendaciones, acá también el doctor de Neur pone también recomendaciones, léanlo, entiéndalo, o sea, tampoco traten de aprenderse de memoria, y si aprendanse de memoria, unas palabras claves, ¿no? O sea, al menos el porcentaje o lo que ustedes vean más importante, porque también es demasiado, creo, diría yo. Entonces, eso creo que fue al menos todo con respecto a lo que es ACV, chicos, ¿ya? Como le digo, este tema se dividió en dos partes, ¿ya? Porque las otras es de cefalea y también de convulsiones, si no me equivoco, pero ya son más cortos, o sea, a diferencia de este, creo que solamente tienen como que 30 diapos, 40 diapos, así. Pero ustedes ya lo llevaron, ¿no? Entonces ahí como que tal vez también están más frescos en el temita. Entonces no sé si hay algún tipo de pregunta con respecto al manejo de ACV isquémico o hemorrágico. Supuestamente, a ver, yo tenía la diapo antigua, ya, pero ahí consultando me dijeron que no había variación, o sea, que el doctor lo mantuvo. Y ya, entonces para mí, chévere, porque básicamente, o sea, como tenía la diapo antigua, desde ahí me basé. Y si habrá cambiado, creo que solamente ha sido el diseño, porque así estuve consultando, obviamente si había cambiado algo, y me dijeron, no, se mantiene la información, entonces ahí chévere. O sea, sí está como que actualizado, creo yo, lo que les he explicado acá. Entonces, no hay ninguna consulta, chicos. A ver, voy a pasarles rápidamente el pretest. Ya, a ver un momento.